future is female, that future is great. Aquí ahora arranca Manos a la Obra, el programa de la obra social Cable World. Cada semana una cita firme con la información, ¿no? Con la cultura, con tratar de entender todo lo que vivimos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor a todos los niveles, con la firme intención de sumar, de abrir mentes, de crecer, de evolucionar. Me entusiasma este tiempo de televisión que compartimos. Hay mucho trabajo detrás y hay recorrido y ganas, sobre todo, de hacernos mejores, de ser mejores. En fin, hoy además traemos un tema apasionante de nuevo y creo que podemos sumar, ¿no?, en estas circunstancias un tema comprometido, como debe de ser, y un tema importante. Hoy vamos a hablar de política y liderazgo. Así que les invito a acompañarnos en este ratito de información que arranca aquí y ahora, en conexión con Lola Altez, de casa a casa. Ya está ahí preparadísima. Compañera, estoy encantada de verte. Esto para ti, para arrancar. ¿Cómo estás, criatura? Hola, Magi, ¿qué tal? Nada, yo estoy bien y bueno, estoy contenta porque dentro de unos días podré ir a ver a mi familia, que no los veo desde enero. Y bueno, ya sabes que Alicante ya por fin ha pasado a la fase 1, así es que puedo ir a visitarlos. Yo la verdad es que les dije que podía aguantar sin verlos hasta Navidad, pero a mi madre no le sentó muy bien y no le hizo mucha gracia la idea, así es que nada, esta semana, a finales de semana iré a verlos, llenaré un tupper de croquetas o de lo que me dé y vendré a casa. Será una visita corta porque en realidad pues todavía no podemos bajar la guardia y tenemos que ser precavidas. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? No podemos bajar la guardia, no debemos bajar la guardia, así que con muchísimo cuidado. Me hace muy feliz que vivas ese momento, pero sigamos manteniendo la distancia y las máximas precauciones. Todas las alertas siguen siendo pocas todavía. Bueno, hoy vamos a hablar, Lola, de política y liderazgo, temazo, el que has propuesto. Hace unas semanas, tanto a ti como a mí, nos llegó un podcast de Onda Cero, concretamente, en el que el tertuliano Ignacio Varela reflexionaba sobre el liderazgo político de las mujeres. De hecho, ese audio, ese podcast, ese trocito de programa de radio sigue circulando por todas partes. Ha sido muy difundido, se ha viralizado. En este audio, que como digo además nos llegaba por diferentes personas, se hablaba de la buena gestión de algunas dirigentes políticas ante la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y nos ponía como ejemplos a Dinamarca, Noruega, Alemania, Finlandia, Islandia, Taiwán y Nueva Zelanda. 7 países, estos 7 países tienen en común la adopción de unas medidas tempranas, efectivas, con pocas muertes y, como digo, además son lugares que están gobernados por mujeres. Sí, es curioso porque a mí también me llegó al día siguiente, además de cuando salió este audio, me llegó, como tú dices, por varias personas y bueno, esas personas, alguna persona en concreto compró inmediatamente ese discurso, ¿no? Que me parece bien, pero bueno, yo había tenido ya mis encontronazos, ¿no? Porque esa persona decía, bueno, pues ponía en duda el buen liderazgo de las mujeres, a pesar de que yo pues también daba otros argumentos, ¿no? Pero pasa un poco lo de siempre, cuando lo dice un hombre, pues parece que siempre tenga más credibilidad, ¿no? Es verdad que él da muchos datos y de hecho no para de decir que se ampara en esos datos, ¿no? Porque el tema es muy controvertido, va ahí con un poco como, no con miedo, pero con mucho cuidado, ¿no? Que el tema pues en realidad no debería de ser tan controvertido, pero bueno, es lo que hay.
Cierto, estoy contigo. Son temas complicados, de los que parece que cuesta hablar. Bueno, parece que cuesta hablar, que esto es así. Y estoy contigo. Se deberían de poner estos temas sobre la mesa con mucha más naturalidad, con tranquilidad y sin tener la sensación de que cada cosa que se dice a favor de las mujeres es un desprecio por los hombres, porque en absoluto. Y esto es así. De hecho, hacemos estos programas de televisión y de vez en cuando yo recibo mensajes que contesto con todo el amor del mundo y en los que pongo de manifiesto que una cosa no quita la otra, que no hacemos esto para atacar a nadie en absoluto, que de esto hay que hablar con naturalidad, que no estamos despreciando o menospreciando otras cosas hablando de esto. En fin, es complicado, pero yo entiendo que en algún momento conseguiremos llegar, porque el mensaje es este. Así que con naturalidad, con tranquilidad y con paz, y con argumentos, seguimos exponiéndolo todo. Sí, por resumir y ponerlo todo en contexto, vamos a hablar de datos. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, pues básicamente estos datos que él recoge es la tasa de fallecimientos, ¿no? En relación con la población que tienen estos países. Como tú has dicho, pues bueno, las medidas fueron eficaces, fueron tempranas y fueron muy comunicativas, ¿no? Estas dirigentes políticas. Y bueno, Ignacio Varela un poco lo que él dice es que según sociólogos y politólogos expertos, pues el liderazgo de las mujeres es mucho mejor, mucho más efectivo, en parte por su manera de comunicar. Y bueno, concluye diciendo que en la política sobra testosterona y que teniendo estos datos tan buenos no entiende cómo hay tan pocas mujeres en política. Te lo pregunto, ¿comunicamos de manera diferente? Bueno, en parte comunicamos de manera diferente por nuestra socialización. Ya hemos dicho muchas veces que nos socializan de manera diferente en función de si eres niño o de si eres niña, ¿no? Entonces, claro que bueno, las emociones también fluyen de manera diferente. Por ejemplo, a los niños, pues no se les permite llorar, ¿vale? Que es una tendencia que está cambiando, que mucha gente ya es consciente, ¿no? De que la educación es un pilar fundamental a la hora de obtener la igualdad, pero así en líneas generales, a los niños pues no les permitimos llorar, sin embargo sí que pueden contestar, patalear, ¿no? En definitiva, enfadarse. Y a las niñas es todo lo contrario, las niñas pueden llorar, pero les reprimimos esa ira o esa rabia, ¿no? No pueden enfadarse porque son mandonas, no pueden gritar, no pueden contestar. Y bueno, en realidad, si todas esas emociones, si nos enseñaran también a gestionarlas bien, como la ira, la rabia, pues en realidad son emociones que nos servirían también para protegernos de las injusticias o de las humillaciones, ¿no? Pero, y aquí voy a poner un pero, no tiene todo que ver con la socialización, ¿vale? Por ejemplo, es mucho más, el liderazgo ejercido por las mujeres es mucho más que la consecuencia de la socialización. Es una propuesta ideológica, ¿vale? Tiene que ver también con la ideología. Y un liderazgo feminista pues apuesta por implementar nuevos valores, por conseguir no solamente el objetivo, sino cómo se llega a ese objetivo, por una participación de todas las personas que lo hacen posible, también por las relaciones interpersonales. Y bueno, hay estudios que señalan un estilo de liderazgo beta, que es el jerárquico, es el que conocemos prácticamente todo el mundo, ¿no? El que sale en las películas, el que vemos en política generalmente. Y bueno, ya te digo que es un liderazgo jerarquizado, ¿no? Y luego está el liderazgo alfa, que es un liderazgo que ejercen muchas mujeres y bueno, está basado más en las relaciones horizontales, es decir, aquí es más flexible, no hay tanta jerarquía, se basa en la inteligencia emocional, es más empático y bueno, busca soluciones globales, es otra forma de liderar, ¿no? Porque al final, pues liderar significa saber mirar, saber escuchar,
saber reconocer y bueno, pues por otro lado, lo que tú dices, ¿no? Pues quizás sí que comuniquemos de manera diferente, ¿no? En parte por todo esto que estoy diciendo. Sí que es verdad que lo de poder comunicarnos es también una lucha constante. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con esto de que poder comunicar bien es una lucha constante? ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que tanto en política como en prácticamente todo el ámbito laboral hay estudios que confirman que los hombres interrumpen más a las mujeres que a otros hombres. De hecho, esto también pasa con las mujeres entre sí. Es decir, las mujeres interrumpen más a otras mujeres, sin embargo a los hombres no los interrumpen casi nunca. Ya no estoy hablando solamente de política, me estoy refiriendo también pues a trabajo, ¿no? A empresas. Y bueno, hace unos años la palabra del momento era mansplaining, que era, bueno, se puso de moda por un libro de Rebecca Solnit de Los hombres me explican cosas, el mansplaining es un hombre que te explica cualquier cosa de manera además casi siempre paternalista, aunque tú seas súper experta en la materia, ¿vale? Es lo que hoy en día se conoce como un cuñado, aunque a mí la verdad es que esa expresión pues no me gusta mucho, pero bueno, si digo cuñado yo creo que todo el mundo me va a entender, ¿no? Luego, unos años después del mansplaining, llegó el primo hermano, que era el manterrupted, es decir, el hombre que interrumpe constantemente. Y bueno, ya te digo que se han hecho estudios, se han recogido muchísimos testimonios de mujeres que están, bueno, pues que hacen reuniones de trabajo o que se dedican a la política y que tienen esa sensación, ¿no? Que los hombres, o sea, que son interrumpidas por sus compañeros. No solamente es interrumpir al final, no es hablamos a la vez y cooperamos, ¿no? Interrumpir significa subo más la voz que tú y te silencio totalmente, ¿vale? Es como dominio-sumisión en la conversación, ¿no? Entonces, bueno, interrumpen muchas veces, pues, o para que te calles, o muchas veces repiten lo que tú acabas de decir, o incluso te quitan una idea que previamente pues a lo mejor has comentado en el pasillo, ¿no? Esto le pasa a muchísimas mujeres. De hecho, una empresa brasileña hizo una aplicación de móvil que se llama Woman Interrupted, que es mujer interrumpida, y bueno, lo que hace el móvil es, según la frecuencia de voz, se prueba antes, y entonces va contando en una reunión todas las veces que los hombres te interrumpen. Toda esta aplicación salió ideada un poco por el primer debate que tuvieron Donald Trump y Hillary Clinton, porque él la interrumpió más de 50 veces. Entonces, bueno, pues muchos hombres utilizan esta aplicación también, ¿no? para autocontrolarse. Pues debo decirte que sé perfectamente de lo que hablas porque es algo que he vivido y que ahora además veo muy claro cuando lo sigo viviendo. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Bueno, pues con una mente abierta sobre todo. Ya te digo que la aplicación que acabo de nombrar la utilizan sobre todo muchos hombres porque se han dado cuenta que interrumpen a sus colegas, a mujeres, y no quieren hacerlo, quieren dejar de hacerlo, ¿no? Es una cosa que en realidad lo tenemos tan naturalizado que incluso nosotras mismas pues tampoco nos dábamos cuenta, ¿no? Hasta que empezamos a comentarlo. Y bueno, de hecho, muchas mujeres que se dedican a la política utilizan el recurso de la amplificación. Es decir, lo que dice una, pues lo dicen todas como si fueran el eco o un coro, ¿no? Porque cuando un mensaje es importante y tiene que llegar y ponerse sobre la mesa, lo que hacen es repetirlo muchas veces. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada en el programa de sororidad, ¿no? Lo de citarse unas a otras. Luego, por ejemplo, pues hay una... Bueno, en la película de The Post, del Washington Post, de Steven Spielberg, una de las últimas, me acuerdo que hay una secuencia en la que, bueno, ella era la jefa y el resto de compañeros pues eran a lo mejor 20, 30 personas en la mesa y era la única mujer ella, ¿no? Entonces lo que hacía previamente era su discurso, lo memorizaba su compañero de al lado y lo decía el de al lado, ¿no? Y entonces todos le decían que sí, que sí. Esto no es aconsejable, es mejor que nos demos voz, ¿no?
Otra de las estrategias, por ejemplo, creo que era en Noruega, las políticas noruegas, tanto de izquierdas como de derechas, aquí no, cuando tenían un tema importante que poner sobre la mesa, lo que hacían era, antes de entrar al Congreso, quedaban todas en el lavabo de mujeres y decían, bueno, esto hoy tiene que salir, esto es prioritario, ¿no? Y entonces se ponían todas de acuerdo y ya iban con la estrategia planeada para el momento de decidir, de tomar decisiones. Porque eso es verdad que al final también influye, ¿no? Si eres hombre o mujer, pues las prioridades van cambiando también. Es cierto que quizá nuestras prioridades son diferentes porque nuestras luchas también han sido distintas. Y una de esas prioridades está en proteger a personas o colectivos más vulnerables. De hecho, según el mapa de las mujeres en el poder de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, los portafolios de las mujeres en puestos políticos alrededor del mundo manejan en su mayoría las siguientes prioridades. Ojo que número 1, familia, infancia, personas jóvenes, personas mayores y personas con diversidades funcionales. 2, problemas sociales. 3, medio ambiente, recursos naturales, energía. 4, trabajo y educación. 5, igualdad de género y cuestiones de mujeres. No es de extrañar que la primera ministra noruega hiciera una rueda de prensa única y exclusivamente para niñas y niños. Y contestó a todo, absolutamente a todo lo que le preguntaron. Me parece maravilloso. Muy pocos países, casi ninguno, tienen en cuenta la palabra de las niñas y de los niños. Como no votan, no son tan importantes, ¿no? Ojo a esto. De 193 países, solo 10 están gobernados por mujeres. Voy a repetir este dato. De 193 países, solo 10 están gobernados por mujeres. Espero que se me note la ironía, pero ¿de verdad hay tan pocas mujeres en política? ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, el 90% de los jefes de Estado y de Gobierno son hombres y el 76% de parlamentarios también son hombres. Al final las mujeres pues nos encontramos con muchos obstáculos, ¿no? Para acceder a la política. Hay poco tejido social, hay resistencias también dentro de los propios partidos. De hecho, Elena Simón pues estaba formando, ¿no? A partidos de izquierdas, estaba formando un poco en igualdad, ¿no? O sea que resistencias hay y todavía tienen que darse cuenta de muchas cosas. Por otro lado también pues tenemos pocos referentes y bueno, los medios de comunicación, que ahora veremos un trozo, pues también nos tratan de manera muy discriminatoria. Y bueno, también recomiendo la película Clara Campoamor, por ejemplo, que ya la he recomendado alguna vez, pero ahí se ve muy claro lo de la resistencia dentro del propio partido, ¿no? Y bueno, se pueden sacar muy buenos ejemplos de esa película. Se estima, la ONU estima que podremos ver la paridad en política dentro de unos 107 años, aunque es verdad que en otros países creo que se alarga un poquito más, como por ejemplo en Estados Unidos. Si te parece, vamos a ver un trocito del documental Miss Representation o Miss Escaparate, como se tradujo aquí, en el que habla un poquito de la política en Estados Unidos, de cómo está el panorama allí. Las mujeres que se autocosifican tienen menor efectividad política. La efectividad política es la idea de que tu voz importa y de que puedes contribuir a que haya cambios en ese campo. De modo que si existe toda una generación de jóvenes para los que la cosificación de las mujeres es algo generalizado, algo normal, tendremos una generación entera de mujeres que es menos probable que se presente a elecciones o que vote. Las mujeres representan un 51% de la población de Estados Unidos, pero solo un 17% del Congreso. Las elecciones legislativas de 2010 han sido las primeras en las que las mujeres no han conseguido puestos en el Congreso desde 1979. A este ritmo se tardará 500 años en lograr la paridad.
Solo 34 mujeres han sido gobernadoras, frente a 2.319 hombres. Somos una sociedad democrática, enormemente poderosa, y no estamos dando al resto del mundo un ejemplo de equilibrio. 67 países del mundo han tenido mujeres presidentas o primeras ministras. Estados Unidos no es uno de ellos. Está en el puesto número 90 del mundo en cuanto a presencia de mujeres en legislaturas nacionales. Si la gente supiera que Cuba, China, Irak y Afganistán tienen más mujeres en el gobierno que los Estados Unidos de América, eso molestaría a muchos. Si no entran más mujeres en política, realmente no tendremos legitimidad democrática. Hay algo que marcha mal en nuestras instituciones políticas. Estamos negando la necesidad de que en los foros públicos exista alguna posibilidad de sentarse a la mesa. Washington sigue siendo bastante masculino, y no era raro entrar en una sala y ser la única mujer. Y a veces impone. Cuando se intentó cambiar la ley de igualdad de oportunidades en la educación y hubo presiones en el Capitolio, recuerdo que Karen Hughes y yo fuimos a ver al presidente y le dijimos: no puede hacer esto, porque usted no sabe lo que significaba ser mujer en la universidad antes de esta ley, cuando había que vender pasteles para que el equipo deportivo se fuera de viaje. Si en los consejos hay que tomar cualquier decisión y no hay mujeres en ellos, no van a abordarse resoluciones correctas, porque falta la percepción, la experiencia y la perspectiva femenina. Las mujeres han estado haciendo la mejor política pública en todos los estados y comunidades de este país. La campaña por un salario digno, sus microempresas, todo lo que necesitaba un enfoque diferente, lo han logrado ellas, así que tienen que sentarse en las mesas del poder. En torno al 30% de los niños y niñas de 7 años quieren ser presidentes de Estados Unidos cuando sean mayores. Pero si les formulas la misma pregunta a los 15 años, se observa que ya se ha abierto una gran brecha, y es por esta imposición social de género, según la cual la política es cosa de hombres, el liderazgo se considera una aspiración masculina y se disuade a las mujeres de que luchen por él. Me quedo con esto que ha dicho del liderazgo, que sentimos que es una cualidad única y exclusiva del hombre. ¿Qué pasa con las líderes? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos en una posición un poco difícil y delicada, ¿no? Porque es verdad que hagas lo que hagas, va a estar mal. En 1977, la autora Rosa Beth Moss Kanter publicó Hombres y mujeres de la corporación, que bueno, era un ensayo donde recogía testimonios de mujeres que estaban a cargo de dirección o gerencia de empresas. Y bueno, yo creo que muchas de las conclusiones a las que se llega en este ensayo, pues hoy por hoy siguen vigentes. Ella, la autora, habla de mujeres símbolo, es decir, las mujeres símbolo son las mujeres que están a cargo de o dirigiendo empresas y bueno, estas mujeres tienen una... Hay muchas mujeres dirigiendo empresas, ¿vale? Pero todavía yo creo que hay demasiado pocas. Entonces, son más visibles, como consecuencia tienen más presión en cuanto al rendimiento y a las expresiones emocionales. Es decir, son más visibles porque todo el mundo parece que como que está atento, ¿no? Para ver cuándo va a meter la pata. Bueno, por otro lado, estas mujeres símbolo se sienten aisladas del resto de la plantilla. ¿Por qué? Porque por lo general a los hombres les genera cierto rechazo tener una mujer jefa y está también, se siente desconectada del resto de la plantilla que son mujeres, ¿no? Entonces, estas mujeres símbolo pues son carne de cañón para los estereotipos. La autora además propone 4 estereotipos de género en el que son la mascota, la madre, la seductora y la doncella de hierro. Los 3 primeros pues son mujeres que, bien, son aceptables, pero las ven como incompetentes, ¿no? Por ejemplo, pues la mascota es la mujer, la graciosa, la que está ahí para tal, pero no contamos con ella para nada. La madre pues es la maternal, que hasta cuando se enfada es cariñosa, ¿no? Por lo tanto, pues también podemos prescindir de ella. Y la seductora es aquella que pues ha llegado al poder
habiéndose acostado con el jefe, ¿no? Es lo típico que se dice. Y luego, por otro lado, está el de la doncella de hierro, que son mujeres competentes, pero no son demasiado buenas, amables, ni siquiera son femeninas como para caernos bien, ¿no? Bueno, esto en política, pues la dama de hierro es un mote que se ha puesto a muchas políticas y bueno, yo no sé si la gente sabe que la dama de hierro era un elemento de tortura, como podemos ver en la imagen. La doncella de hierro ha sido Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Angela Merkel, mujeres influyentes que han sido cuestionadas y etiquetadas por su frialdad y sobre todo por su vestimenta. Porque ya lo hemos dicho, los medios de comunicación tenemos mucho que ver en todo esto. Totalmente. Los medios de comunicación son agentes socializadores, son agentes transformadores, son agentes de cambio, ¿no? de generadores de opinión, y muchos de ellos pues son reticentes al liderazgo de las mujeres. Se muestran muy críticos, bueno, pero ya no solo críticos, son discriminatorios y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Pero antes quiero recordar esta imagen de Medusa, ¿no? Porque hemos hablado de la dama de hierro, pero normalmente también pues Medusa es un mito en el que, bueno, pues Medusa fue violada y como la violaron, pues la castigaron a convertir a todo aquel que la mirara en piedra, ¿no? Entonces Perseo pues la mata decapitándola. Y bueno, podemos ver la imagen, ¿no? que se utilizó cuando Trump y Hillary Clinton estaban bueno, pues en los debates y en la carrera política, ¿no? A ver quién ganaba. Bueno, pues aquí está Trump como Perseo, ¿no? Victorioso, y por supuesto Hillary Clinton pues es Medusa, ¿no? Igual que, bueno, Angela Merkel también la convirtieron en Medusa y a otras políticas. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con los medios de comunicación. Vamos a ver un trocito también del documental que hemos puesto antes, que yo lo recomiendo mucho, además es un documental que se puede ver en Netflix y habla pues eso de la imagen de la mujer, tanto en cine, televisión, series, como en política, medios de comunicación, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos de esos medios estadounidenses cuando estaba pues Hillary Clinton, estaba Sarah Palin, y vamos a ver cómo se comportan con ellas y cómo las tratan, ¿no? Hacen que los medios de aquí sean cachorritos, ¿no? En comparación con lo que dicen ellos. El énfasis sobre el aspecto femenino no solo afecta a las mujeres de la televisión, está afectando a la capacidad de las mujeres para participar en el proceso político. Es irresistible la forma en que se presenta. Obviamente es atractiva. Sarah Palin está para comérsela con ese sombrero. Es una pena. Que no sepa cómo funcionan los coches. ¡Qué locura! ¿Habéis visto el sombrero que lleva? Tanto tú como Sarah Palin sois mujeres atractivas. Quiero decir, sois mujeres guapas, jóvenes, relativamente jóvenes. ¿Va a poner a Kagan en el Tribunal Supremo? ¿No hay ninguna norma sobre la estética de los designados? No es la cara que quiero ver en un billete de $5. Creo que voy a mandar a Sotomayor y a su club unas cuantas aspiradoras para que limpien después de sus reuniones. Cynthia McKinney, la excongresista por Georgia, era otra negra furiosa. Miren a esas golfas asquerosas que forman la cúpula femenina del Partido Demócrata. ¿Se acuerdan de aquella arpía fea, Madeleine Albright? ¿Se acuerdan de ella? Era la secretaria de Estado con Clinton, una gorda imbécil. Y tenemos a la bruja malvada del oeste, ya saben, Nancy Pelosi. Si Pelosi fuese capaz de poner alguna expresión facial humana, la veríamos abochornada. La podrida Hillary Clinton, la muslos, es como Dumbo con sus orejotas. Cuando levanta la voz, y muchas mujeres lo hacen, como digo, alcanza un tono... Ya, ¿sabe qué? Que todos los maridos han oído una y otra vez. ¿Qué tiene de malo que elijamos a una mujer para que ocupe el despacho oval? Además del síndrome premenstrual y los cambios de humor. Probablemente no hay influencia más poderosa en cómo vemos el poder que cómo los medios lo tratan.
Y los medios tratan el poder de la forma que ha sido definida por los hombres, porque a lo largo de nuestra generación y de las anteriores generalmente se ha definido así. En las publicaciones que hace la prensa sobre las mujeres que se presentan a los cargos más altos del país, se centran, por ejemplo, en su look y no en lo que han hecho o en sus opiniones. Eso tiene un impacto en la audiencia, influye en la forma en que evalúan y juzgan a esas mujeres. Una de las cosas que hace es trivializarlas, hace que las mujeres parezcan menos fuertes. La primera vez que me presenté a un cargo público hace más de 20 años, cuando mi hijo menor estaba en el último año de instituto, la pregunta que más me hacían era ¿quién va a cuidar de sus hijos? Y es una pregunta que no creo que le hayan hecho a ningún hombre al presentarse a un cargo. Durante la campaña muchas veces preguntaban, ¿será lo bastante dura para ser comandante en jefe? Bueno, conozco a muchos hombres que no son lo bastante duros para ese cargo y nadie les hace esa pregunta. La parcialidad de los medios es un hecho. Por ejemplo, los medios no escriben de la misma forma sobre un hombre y sobre una mujer. La senadora X, una mujer, se quejó de que, y en el mismo artículo, el senador Y afirmó que el hombre afirma y a la mujer se le aplica un verbo negativo, se quejó. En 4 semanas como presidente del Congreso, John Boehner apareció en portadas de 5 revistas nacionales. En los 4 años que Nancy Pelosi ha sido presidenta del Congreso, no ha aparecido en ninguna. Una mujer con poder se ve a menudo como algo negativo. Asociamos con ella los peores aspectos del poder y los aplicamos a una mujer que busca conseguirlo. Una de las formas en que los medios influyeron en las primarias fue presentando la ambición de Hillary Clinton como algo malo. Cuando habla Barack Obama, los hombres oyen, despega hacia el futuro. Y cuando habla Hillary Clinton, los hombres oyen, saca la basura. Cuando reacciona así ante Obama, esa mirada, la forma en que le mira, recuerda a la primera mujer de cualquiera delante del juzgado de divorcios. ¿De qué va esto, Tag? ¿Qué crees que quieren decir sobre Hillary? No lo sé, pero es perfecto. Como he dicho otras veces, cuando sale en televisión, instintivamente cruzo las piernas. Lo sé. A Hillary Clinton la seguían saboteadores gritando, plánchame la camisa. Hay gente que piensa, cuando hablamos de cambio, que... ¡Plánchame la camisa! ¡Plánchame la camisa! Con frecuencia se la llamaba bruja en los grandes medios. Es la bruja estereotípica, ¿me explico? A Obama le fue muy bien en febrero, porque era el mes de la historia negra. Y ahora a Hillary le va mejor porque es el mes de la bruja blanca. Se cuestionaban sus credenciales. No lo olvidemos. La razón de que sea senadora de Estados Unidos, candidata a la presidencia y de que sea la favorita es que su marido ha movido hilos. Sí, pero... Por eso llegó a senadora por Nueva York. No fue por sus propios méritos. Sarah Palin presentó una imagen muy distinta. Es la primera candidata nacional de perfil alto que se presentó en términos muy femeninos, como una mujer real. Es el sueño americano. Las mujeres quieren ser ella, los hombres quieren aparearse con ella y yo la quiero en mi cama. Se hicieron fotos con sus piernas en primer plano de los asistentes a la Convención Nacional Republicana. En resumen, se la pornificó y se la tontificó. No quiero decir que sea tonta, pero anoche el nombre artístico de mi stripper era Sarah Palin. Tío, te voy a decir una cosa sobre Sarah Palin. Es buen material de masturbación. Hillary Clinton intentó ser adecuadamente masculina y adecuadamente femenina y perdió. Sarah Palin presentó una imagen de, podríamos decir, hiperfeminidad y la vapulearon de forma realmente degradante y sexista. Madre mía. Me parece de verdad increíble lo que acabamos de ver porque algunos destilan verdadero odio. Así lo digo, como va. Y todo esto me hace pensar en lo que hablamos la pasada semana sobre la sororidad. Hay que crear lazos y apoyos mutuos con otras mujeres, aunque no sean nuestras amigas, aunque ni siquiera nos gusten, aunque ni siquiera nos caigan bien, aunque estén muy lejos de nosotras en ideología, pero tenemos que reconocernos, me parece fundamental, reconocernos unas a otras. Bueno, yo sabía que no te iba a gustar nada este vídeo, la verdad es que es bastante penoso todo lo que dicen, cómo lo dicen.
Ahí está el señor Limbaugh también, que fue el gran creador del término feminazi, ¿no? Y bueno, en fin, está claro que los medios pues tienen que cambiar. Afortunadamente, pues muchos de ellos no salen impunes, ¿no? con todas estas palabras, pero bueno, ahí están también como agentes socializadores por las ficciones de televisión, ¿no? Que bueno, nosotras ya sabes que seguimos el lema de si puedes verlo, puedes hacerlo. Lola, te lo pido por favor, recomiéndanos alguna serie política, alguna serie para disfrutar, para ver, que me la anoto y me la veo, estoy deseándolo. Recomiéndanos series, por favor. Los medios hacen su papel y luego otro agente socializador, ¿no? que llega a muchísima gente, pues es las ficciones televisivas. Hay algunas series interesantes sobre mujeres políticas. Bueno, ya hablamos de una vez del efecto Scully, ¿no? En el que muchas niñas de 12-13 años que veían Expediente X pues decidieron hacerse médica forense gracias a Scully. Y bueno, yo espero que muchas mujeres también quieran meterse en política a través de películas o de series de televisión. Pues alguna de ellas está, por ejemplo, la serie VIP, está interpretada magistralmente por Julia Louis-Dreyfus, que es una actriz maravillosa, está súper bien. Es una serie que es verdad que a mí se me atasca un poquito, ¿no? Porque bueno, ella es vicepresidenta y acaba siendo presidenta de Estados Unidos, pero bueno, es una serie muy... Aunque dura 20 minutos, pues es un poco densa a veces. Luego hay otras series como Madame Secretary o Scandal. También hicieron una serie que era una secuela del ala oeste de la Casa Blanca, interpretada por Gina Davis, en la que ella era la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Y bueno, luego se hizo una encuesta y el 68% de las espectadoras y espectadores decían que, bueno, que verían bien tener una mujer presidenta, ¿no? de los Estados Unidos. Es verdad que esa serie pues, se canceló a la primera temporada. Y bueno, yo hoy voy a poner un trocito de Borgen, que es una serie danesa. Tiene unas críticas brutales, yo todavía no he podido verla, la tengo ahí aparcada. Pero bueno, aquí tanto la crítica como la audiencia están de acuerdo en que es una serie maravillosa, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque va desentramando el rollo político, también cómo trabaja la televisión, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora a la protagonista, que es del Partido Moderado, y ella acaba siendo la primera ministra de Dinamarca, ¿no? Entonces, bueno, se está preparando para un debate televisado y vemos el problema que tiene con el vestido, ¿no? Porque eso ya lo hemos hablado, siempre te van a juzgar por la vestimenta. A los hombres se les juzga, pero a las mujeres mucho más, ¿no? Y más si estás gorda. Y bueno, al final vemos cómo el problema, cómo le da la vuelta al problema con naturalidad, ¿no? Y comunica tiene esa otra forma de comunicar, ¿no? Que hemos hablado antes. Anotadas quedan. ¿Cómo terminamos hoy? Bueno, pues vamos a terminar con una entrevista de Pat Mitchell a Madeleine Albright. Bueno, a Pat Mitchell la hemos visto ya en 2 de los vídeos que hemos puesto anteriormente. La vimos la semana pasada entrevistando a Jane Fonda y a Lily Tomlin. Y bueno, Madeleine Albright, que por cierto en el vídeo de los insultos a políticas también la nombran, la llaman creo que fea, gorda, vieja. Y bueno, fue la primera mujer en convertirse en secretaria de Estado de los Estados Unidos, pero antes fue embajadora de la ONU. Y bueno, es una entrevista pues así muy dinámica, ¿no? Y habla un poco lo que se consigue al tener mujeres compañeras, porque también hay estudios que demuestran que los grupos de trabajo mixtos funcionan mejor, pero claro, para eso tiene que haber paridad, ¿no? Y tienes que reconocerte en otras mujeres, ¿no? Y bueno, pues hay cosas con las que no estoy de acuerdo, obviamente, pero sí que hicieron algo importante, ella y otras compañeras, y es poner sobre la mesa las violaciones que se hizo en la guerra de Bosnia, en la guerra de Sarajevo, consiguieron que se juzgaran como crímenes de guerra, todas las violaciones a las mujeres. Entonces nada más, que te dejo con esta entrevista y ya nos vemos la semana que viene. Pues con esta entrevista nos marchamos. Gracias por la atención, por este tiempo
y por seguir haciéndonos crecer. ¿Nos marchamos? Sí. Con entrevista y con un besazo. Gracias por estar ahí. Hasta nuestro próximo Manos a la Obra. What is the story of this pen? This is breaking the glass ceiling. Oh, that was well chosen, right. I would say, for That's what I spend when I get up in the morning, is trying to figure out what's going to happen, you know. And none of this pin stuff would have happened if it hadn't been for Saddam Hussein. I'll tell you what happened. I went to the United Nations as ambassador, and it was after the Gulf War, and I was an instructed ambassador, and the ceasefire had been translated into a series of sanctions resolutions, and my instructions were to say perfectly terrible things about Saddam Hussein constantly, which he deserved. He had invaded another country. And so all of a sudden a poem appeared in the papers in Baghdad comparing me to many things, but among them an unparalleled serpent. And so I happened to have a snake pin, so I wore it when we talked about Iraq. And when I went out to meet the press, they zeroed in and said, "Why are you wearing that snake pin?" I said, "Because Saddam Hussein compared me to an unparalleled serpent." And then I thought, well, this is fun. So I went out and I bought a lot of pins that would in fact reflect what I thought we were going to do on any given day. So that's how it all started. Oh, so how large is the collection then? Pretty big. It's now traveling. At the moment it's in Indianapolis, but it was at the Smithsonian, and it goes with a book that says, "Read my pins." So is this a good idea? I remember when you were the first woman as Secretary of State, and there was a lot of conversation always about what you were wearing, how you looked, you know, the thing that happens to a lot of women, especially if they're the first in a position. So how do you feel about that, the whole... Well, it's pretty irritating, actually, because nobody ever describes what a man is wearing, but people did pay attention to what clothes I had. What was interesting was that before I went up to New York as UN ambassador, I talked to Jean Kirkpatrick, who'd been ambassador before me, and she said, "You've got to get rid of your professor clothes, go out and look like a diplomat." So that did give me a lot of opportunities to go shopping. But still, there were all kinds of questions about, did you wear a hat? How short was your skirt? And one of the things, if you remember, Condoleezza Rice was at some event and she wore boots, and she got criticized over that, and no guy ever gets criticized, but that's the least of it. It is. For all of us, men and women, finding our ways of defining our roles and doing them in ways that make a difference in the world and shape the future. How did you handle that balance between being the tough, diplomatic, and strong voice of this country to the rest of the world, and also how you felt about yourself as a mother, a grandmother, nurturing, and so how did you handle that? Well, the interesting part was I was asked what it was like to be the first woman Secretary of State a few minutes after I'd been named, and I said, well, I've been a woman for 60 years, but I've only been Secretary of State for a few minutes. So it evolved. But basically, I love being a woman, and so what happened, and I think there'll probably be some people in the audience that will identify with this. I went to my first meeting at the UN, and that's when this all started, because that is a very male organization. And I'm sitting there. There are 15 members of the Security Council, so 14 men sat there staring at me, and I thought, well, you know how we all are. You want to get the feeling of the room, and do people like me, and will I really say something intelligent? And all of a sudden I thought, well, wait a minute. I am sitting behind a sign that says the United States, and if I don't speak today, then the voice of the United States will not be heard. And it was the first time that I kind of had that feeling that I had to step out of myself in my normal kind of reluctant female mode and decide that I had to speak on behalf of our country. And so that happened more in various times, but I really think that there was a great advantage in many ways to being a woman. I think we are better a lot at personal relationships and then have the capability, obviously, of telling it like it is when it's necessary. But I tell you, I have my youngest granddaughter, when she turned 7 last year, said to her mother, my daughter, so what's the big deal about Grandma Maddie being Secretary of State? Only girls are Secretary of State. Because in her lifetime, that would be so. Yeah.
What a change that is. As you travel now all over the world, which you do frequently, how do you assess this global narrative around the story of women and girls? Where are we? I think we're slowly changing, but obviously there are whole pockets in countries where nothing is different. And therefore means that we have to remember that while many of us have had huge opportunities, and Pat, you have been a real leader in your field, is that there are a lot of women that are not capable of worrying and taking care of themselves and understanding that women had to help other women. And so what I have felt, and I have looked at this from a national security issue. When I was Secretary of State, I decided that women's issues had to be central to American foreign policy. Not just because I'm a feminist, but because I believe that societies are better off when women are politically and economically empowered. That values are passed down, the health situation is better, education is better, there is greater economic prosperity. So I think that it behooves us, those of us that live in various countries where we do have economic and political voice, that we need to help other women. And I really dedicated myself to that, both at the UN and then as Secretary of State. And did you get pushback from making that a central tenet of a foreign policy? From some people. I think that they thought that it was kind of a soft issue. The bottom line that I decided was actually women's issues are the hardest issues because they are the ones that have to do with life and death in so many aspects, and because, as I said, it is really central to the way that we think about things. Now, for instance, some of the wars that took place when I was in office, a lot of them, the women were the main victims of them. For instance, when I started, there were wars in the Balkans. The women in Bosnia were being raped. We then managed to set up a war crimes tribunal to deal specifically with those kinds of issues. And by the way, one of the things that I did at that stage was I had just arrived at the UN, and when I was there were 183 countries in the UN. Now there are 192, but it was one of the first times that I didn't have to cook lunch myself. So I said to my assistant, invite the other women permanent representatives. And I thought when I'd get to my apartment that there'd be a lot of women there. I get there and there's 6 other women out of 183. So the countries that had women representatives were Canada, Kazakhstan, Philippines, Trinidad, Tobago, Jamaica, Liechtenstein, and me. So being an American, I decided to set up a caucus. And so we set it up, and we called ourselves the G7. And Girls 7. And we lobbied on behalf of women's issues. So we managed to get 2 women judges on this war crimes tribunal. And then what happened was that they were able to declare that rape was a weapon of war, that it was against humanitarian. So when you look around the world and you see that in many cases, certainly in the Western world, women are evolving into more leadership positions, and even in other places, some barriers are being brought down. But there's still so much violence, still so many problems. And yet we hear there are more women at the negotiating tables. Now, you were at those negotiating tables when there weren't, when there was maybe one voice, maybe 1 or 2 others. Do you believe, and can you tell us why, there is going to be a significant shift in things like violence and peace and conflict and resolution on a sustainable basis? Well, I do think when there are more women that the tone of the conversation changes, and also the goals of the conversation change. But it doesn't mean that the whole world would be a lot better if it were totally run by women. If you think that, you've forgotten high school. So but the bottom line is that I think that there is a way, when there are more women at the table, that there's an attempt to develop some understanding. So for instance, what I did when I went to Burundi,
We got Tutsis and Hutu women together to talk about some of the problems that had taken place in Rwanda. And so I think the capability of women to put themselves, I think we're better about putting ourselves into the other guy's shoes and having more empathy. I think it helps in terms of the support if there are other women in the room. When I was Secretary of State, there were only 13 other women foreign ministers. And so it was nice when one of them would show up. For instance, she is now the president of Finland, but Tarja Halonen was the foreign minister of Finland and at a certain stage head of the European Union. And it was really terrific because one of the things I think you'll understand, we went to a meeting and the men in my delegation, when I would say, well, I feel we should do something about this, and they'd say, what do you mean feel? And so then Tarja was sitting across the table from me, and all of a sudden, and we were talking about arms control, and she said, well, I feel we should do this. And, you know, my male colleagues kind of got it all of a sudden. But I think it really does help to have a critical mass of women in a series of foreign policy positions. The other thing that I think is really important, a lot of national security policy isn't just about foreign policy, but it's about budgets and military budgets and how the debts of countries work out. So if you have women in a variety of foreign policy posts, they can support each other when there are budget decisions being made in their own countries. So how do we get you know, this balance we're looking for then in the world? More women's voices at the table, more men who believe that the balance is best. I think one of the things, I'm chairman of the board of an organization called the National Democratic Institute that works to support women candidates. I think that we need to help in other countries to train women to be in political office, to figure out how they can in fact develop political voices. I think we also need to be supportive when businesses are being created and just make sure that women help each other. Now, I have a saying that I feel very strongly about because I am of a certain age where when I started in my career, believe it or not, there were other women who criticized me. Why aren't you in the carpool line? Or aren't your children suffering because you're not there all the time? And I think we have a tendency to make each other feel guilty. In fact, I think guilt is every woman's middle name. And so I think what needs to happen is we need to help each other. And my motto is that there's a special place in hell for women who don't help each other. But Secretary Albright, I guess you'll be going to heaven.